San Mateo capítulo 8. Amado Dios, cuán bueno eres, porque no solamente tú nos invitas, sino porque tú tienes el poder para limpiarnos. Y no solamente tienes el poder, sino que tú quieres hacerlo. Señor, hoy vamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la gratitud por acompañarnos a meditar en la palabra de Dios. Hoy meditaremos en la parte del capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama y paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Al oírlo Jesús dijo: De cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dijo al centurión: Vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que apacentaban, llegando a la ciudad, contaron todas las cosas que habían pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. En este capítulo encontramos cosas interesantes. La primera es la sanación de aquel leproso. La lepra era una enfermedad de las más temibles. No había en ese tiempo sanidad, no había cura. Y la persona que era leprosa tenía que excluirse de la sociedad y vivir pregonando en alta voz por donde iba: impuro, impuro, para que las personas fueran advertidas. Nadie quería arriesgarse a tener contacto con un leproso, nadie quería arriesgar su pureza ni su salud. Pero Jesús se acercó a aquel leproso. Y cuando él le dijo: Si quieres, puedes limpiarme, no solamente el Señor Jesús tenía el poder para hacerlo, no solamente querías hacerlo, sino que se le acercó, lo tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Luego Jesús entra a Capernaum y viene ahora un capitán del ejército romano, quien postrado le dice: Señor, tengo un criado, un siervo que está paralítico, está atormentado, está postrado. Jesús le dijo: Voy a tu casa para sanarle. Él le dijo: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Solo di la palabra y sanará. La fe de este hombre tocó a Jesús y le dijo: Conforme a tu fe sea hecho. Y el criado fue sano en aquella misma hora. Ahora está Jesús en la barca, cansado por la atención de las multitudes que a veces no le dejaban tiempo ni para comer. Se durmió en la barca, pero se desató una gran tempestad. Los discípulos, angustiados, llaman a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. El Señor les dice: hombres de poca fe. Tenían a Jesús con él, pero no confiaban en él. Entonces
Él ordenó al mar y a los vientos que se calmaron de inmediato. Los discípulos quedaron aterrados. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero no solamente los vientos y el mar, ahora se encuentra en Gadara, en una región de Decápolis, donde predominaba una población helenística, no judía, que salen de los sepulcros dos endemoniados, feroces, que nadie se atrevía a pasar por allí. Y cuando vieron a Jesús le reclamaron, pero también le pidieron que los permitiera ir a los cerdos si los iba a sacar de esos hombres. El Señor les dio el permiso y estos cerdos, al ser poseídos por los demonios, se precipitaron al mar y todos murieron. Allí la ciudad se enteró de eso y salieron al encuentro de Jesús. Uno dice, maravilloso, toda la ciudad salió a encontrarse a Jesús. Pero cuando lo vieron, le pidieron que se fuera de su territorio. Qué triste. Preferían los cerdos que a Jesús. Estimado amigo, en estas experiencias vemos cómo Dios tiene el poder sobre la enfermedad, sobre la calamidad, sobre las fuerzas naturales, sobre todo, aún sobre las fuerzas del demonio. Por eso, la alternativa para ti y para mí hoy es ir a Jesús. Vamos a Jesús. Él tiene el poder para solucionar todo por lo que estamos pasando. Él tiene el poder para sanarnos. Él tiene el poder para limpiarnos del pecado. Y no solamente Él tiene el poder, sino que Él quiere hacerlo. Ve hoy a Jesús. Búscalo, que Él tiene el poder para darte a ti la solución. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.